Este es el día que Dios ha hecho y siempre nos gusta decir que porque Él lo ha hecho es un día lleno de bendiciones. De hecho, la palabra de Dios nos afirma que cada mañana son nuevas sus misericordias y sus fidelidades. Le damos gracias a Dios porque hoy podemos compartir con usted enseñanzas preciosas porque vienen de Dios y experiencias reales. Leer un versículo de la Biblia, Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice de esta manera: antes que yo te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Lo que estas palabras salieron de Dios y fueron dichas específicamente a uno que en ese momento era un joven y que nunca pensó que Dios iba a decirle esto que acabamos de escuchar. Se trata de Jeremías, que llegó a ser el profeta que Dios había elegido desde antes del ser formado. Y de este es el tema básico del cual queremos hablar en el día de hoy. Dios tiene un plan para cada vida. Antes de que tú y yo hubiéramos sido creados, ya Dios nos conocía, es lo que dice ahí. Es decir, estábamos en su mente, en su corazón. Él planeó nuestra vida y Él nos dio la oportunidad de tenerla. Y este versículo quiero mencionar algunos aspectos muy importantes porque tienen que ver con cosas que tú y yo muchas veces desconocemos, y por desconocerlas, como dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Cuando Dios estaba hablando de esa forma, estaba diciendo que Él es Dios antes de que tú y yo existamos. Por lo tanto, porque Él es Dios, Él tiene planes de bien y no de mal. Aunque al pasar por las circunstancias nos parezca y realmente sea desagradable o triste, Dios tiene un plan que no se completa en esta tierra, es un plan eterno. Desde la eternidad, Él ha permitido que vivamos, que tengamos vida en este mundo, para un día Él enseñarnos ese plan perfecto. Y Él le dijo a Jeremías: antes que yo te formara, antes de que tu vida tuviera un inicio, ya yo te conocía, ya yo sabía quién eras, ya yo sabía las circunstancias por las que ibas a atravesar en la vida y cómo eso coincidiría, cómo eso traería bendición a ti. En este caso, Dios está diciendo que no se trata solo del aspecto biológico o de lo que materialmente nosotros podamos conseguir en la vida como seres humanos, sino de esas cosas que Dios diseña. Y ese diseño tiene que ver en qué familia nacemos, ese diseño tiene que ver cómo serán nuestros padres, cómo seremos tratados, qué lograremos o no lograremos. Pero todo esto, todas estas cosas, lo que Dios quiere llevarnos es a que lo reconozcamos. Por lo tanto, al decirle a Jeremías: antes de que yo te formara en el vientre, Dios está diciendo: yo soy el autor. Antes de yo darte vida, ya yo sé cómo tú eras, cómo vas a ser. Y esto tiene que ver, esto es sumamente importante, porque vivimos en un mundo donde hoy queremos planear o queremos eliminar conforme a nuestros criterios. Se nos ha ocurrido que somos las personas que damos vida y que por lo tanto podemos eliminar a quienes querramos, no dejar nacer a quienes nos parezca o darle permiso a otros que nazcan. En realidad, ¿quién nos ha dado a nosotros el derecho de dar vida o permitir la vida? No darla, solo Dios la puede dar. Permitir vida o eliminar vidas. Yo quisiera mencionar en este momento a una de las personas que mayor influencia ha tenido en el mundo moderno, siglo pasado y posmoderno. Se llamó Margaret Sanger. Y esta mujer se le ocurrió, luchó, es la ideóloga y la creadora de todo lo que tiene que ver con el control de natalidad, con el proyecto negro, como ella le llamó, que era eliminación de la raza negra en Estados Unidos por medio del control de natalidad, es decir, por el aborto. Es la mujer que decidió cómo crear una píldora para evitar el embarazo. Es la mujer que le dio forma a lo que hoy se conoce como Planned Parenthood, que es lo que tiene que ver con las clínicas de aborto. Es una mujer que escribió tantas cosas y yo quiero que usted oiga una de las declaraciones que ella hizo
El 21 de septiembre de 1957, a la cadena de estadounidense llamada ABC, y quien le hizo la entrevista fue Mike Wallace, un entrevistador muy conocido. Ella le dijo, estas son sus palabras: pienso que el mayor pecado en el mundo es traer niños al mundo que tienen enfermedades de sus padres, que no tienen posibilidad de ser humanos prácticamente. Es decir, ella establece que si alguien viene con una discapacidad, no tiene derecho a vivir, porque esa persona no va a ser un ser humano. Esta persona influenció tanto en el mundo que hasta el día de hoy nosotros estamos cosechando los frutos de lo que ella dice. Y al lado de esa declaración voy a leer otra declaración que hizo un cristiano, un hombre escritor de varios libros, y que él entendía que cuando alguien dice algo, y lo entendía porque la palabra nos lo enseña, tiene que ver con el fundamento de esa persona, tiene que ver con sus creencias. Él lo dijo de esta manera: en el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias. Sus creencias dan forma a sus valores, es decir, a sus principios, y sus principios impulsan sus acciones. Alguien que escribió, como esta señora Sanger escribió, es porque sus creencias no estaban puestas en Dios, porque ella no creía en Dios, porque ella creía en sí misma, pero al creer de esa manera y tener un impacto ideológico en una generación que empezó a perder sus valores, esta persona le ha hecho mucho daño a la humanidad. Hoy muchos padres son aconsejados por sus médicos a que no tengan sus hijos cuando se prevé o se cree que estos niños van a tener problemas. Dios nos enseña y nos quiere enseñar que la vida es una vida de valor, y es una vida que tiene santidad y dignidad porque Él la creó y Él puso su imagen en nosotros. Regresamos de inmediato. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En este momento estamos viviendo en un tiempo donde la vida tiene poco valor, y todo aquel que no sea perfecto no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. En el 2014 en España se celebró un coloquio llamado Mujeres por la Vida, y entre las expositoras estuvo la doctora Ana Martín Ansel, que en ese momento era, no sé si todavía lo es, promotora de la unidad neonatal del Hospital San Juan de Déu de Barcelona, San Juan de Dios. Esta doctora Martina Ansel dice cosas muy interesantes, y de parte de lo que ella dice lo voy a leer rápidamente porque esto encaja con lo que estaremos estudiando y dialogando en el día de hoy. Ella tiene una experiencia muy grande en recién nacidos, pero recién nacidos, ella da asistencia a recién nacidos que llegan al mundo con ciertos problemas o enfermedades, y está totalmente contraria al aborto eugenésico. Ella dice lo siguiente: no hay más incompatibilidad con la vida que la muerte. Ante aquellos que dicen nació pero no es compatible con la vida, la doctora dice: hoy en día nuestra sociedad tiene tal incapacidad de asimilar el dolor o el sufrimiento que prefiere quitárselo de encima. Pero a estos niños se les puede acompañar en el dolor al igual que el resto de los pacientes. Los padres que optan por acoger estas vidas, con todo el dolor que genera esta situación de la enfermedad o discapacidad del hijo, sienten y expresan al mismo tiempo la felicidad que genera el amor en toda la grandeza al otro, sin importar cómo es, solo por ser y por ser quien es. Esto es algo precioso, esta declaración, que sale de una persona que trabaja continuamente ayudando a niños que tienen estas dificultades. Y a propósito de esto, queremos hoy entrevistar a 3 mujeres. Una de ellas, la primera de ellas, es Sonja. Sonja es una dominicana que vive en Italia, casó con un italiano,
y su experiencia, primera experiencia como madre, es muy significativa. Sonia, saludos, te saludamos desde aquí y te damos la bienvenida a este programa. Y queremos hacerte algunas preguntas. La primera es, sé que durante varios meses, 4 meses, estuviste teniendo el diagnóstico de que tu niña no tenía nada, de que estaba bien. ¿En qué momento es que ustedes, tú y tu esposo, escuchan que la niña va a nacer con problemas? 5 meses y medio tenía yo de embarazo. Tuvimos la cita. Me recuerdo que la ecógrafa, una muchacha joven, estuvo haciéndonos los exámenes en silencio, no decía absolutamente ni una palabra. La señorita salió y llegó el doctor que se sentó delante de nosotros y nos dijo 2 palabras que eran las 2 palabras que iban a cambiar nuestra vida. Espina bífida. ¿Qué era espina bífida? No teníamos ni la más mínima idea. Pero el doctor nos informó más o menos qué era. La única cosa es que cuando él describió, recuerdo que cuando él describió a mi niña, que ya yo sabía que era una niña, y que tenía 5 meses de embarazo, por lo cual la niña se movía, o sea, la sentía como la sentía toda mujer embarazada, ¿no? Me describió la niña prácticamente como un monstruo, tenía pocas posibilidades de vida, probabilidades de vida. No sabíamos si iba a terminar el embarazo, podía morir antes, podía morir después, podía tener una vida como vegetal. O sea, lo mejor, su recomendación fue lo mejor que yo podía hacer era abortar. Sonia, ¿qué sentiste y qué pensaste al escuchar que tu hija venía con este problema tan serio? ¿Y qué sentiste cuando oíste al médico decirte lo que te dijo? Desde ese momento empezaron lágrimas, muchísimas lágrimas. Empezaron las oraciones, interminables oraciones. Empezaron más visitas médicas, muchas más. Y bueno, de ahí en adelante, simple y llanamente tuvimos que aprender a esperar en Dios. Bueno, escuché que el médico te dijo que abortaras, ese fue su consejo. ¿Pensaste en algún momento en esa posibilidad? Para mí como cristiana, aunque me hubieran dicho eso al primer día de embarazo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque sería efectivamente matar a una persona, a mi propio hijo. Bueno. Siendo una mujer cristiana, al escuchar esto, ¿entraste en conflicto con Dios? ¿Qué pensaste que Dios estaba haciendo? De ahí en adelante, simple y llanamente tuvimos que aprender a esperar en Dios. Esperar porque entendimos que Dios tenía un propósito. En un momento tan duro tú dices, Dios tiene un propósito. Sí, Dios tenía un propósito. Dios tenía el control sobre todo de lo que estaba pasando. No era una situación fácil, pero lo que yo recordé en ese momento y lo recuerdo todavía es que en ningún momento Dios nos ha dicho tú vas a tener una vida fácil, una vida en la que no va a haber pruebas, una vida en la que todo va a ser felicidad. No. Dios lo que nos dijo fue yo voy a estar ahí contigo en esos momentos de prueba. La niña nació, no la pudiste ver de inmediato, al otro día pudiste verla. ¿Con qué expectativas fuiste? ¿Qué pensabas que ibas a ver al encontrarte con tu hija? Yo la llegué a ver a ella esa noche, la noche después de nacida, en su cunita, lógicamente estaba en terapia intensiva. Estaba bien chiquita, bien
pero bien bella, pero fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista, no era el monstruo que me habían descrito. Sí, lógicamente tenía su herida en la columna, tenía sus piecitos, no estaban derechos los piecitos, pero era hermosa, no hay palabras para describirla. En medio de tantas cirugías por las que la niña atravesó y ustedes como padres viviendo el sufrimiento de su dolor, ¿en algún momento viste a Dios actuar, viste a Dios hacer algo que te permitiera seguir adelante, que diera fuerza a tus momentos de debilidad? Nosotros oramos, pedimos dirección y sentimos que lo mejor era hacer esa operación, arriesgarnos y si iba bien, la niña podía estar bien, ¿no? Podía no tener que sufrir otras operaciones, por lo menos de la cabeza, para evitar que en su cerebro entrara líquido. Bueno, hicieron la operación y gracias a Dios fue exitosa. O sea, fue una cosa que el mismo médico dijo, bueno, nos salió bien, gracias a Dios. O sea que eso me quedó, porque ahí yo vi que, aunque la situación no era la ideal, lógicamente, para ninguna mamá, Dios estaba ahí. Sonia, ¿quién es Gabriela al día de hoy? ¿Qué hace Gabriela? Gabriela tiene 12 años, es hermosa, es inteligentísima, tiene notas en el colegio excelentes, le fascina pintar, pero la satisfacción de verla y de ver a esa pequeña niña que todos me decían que quién sabe si lo iba a hacer, y ver que lo está haciendo, que es fuerte, que tiene un carácter fuerte, que es bendecida por Dios. Te voy a hacer una pregunta bastante difícil. En estos 12 años, ¿en algún momento te has arrepentido de haber tenido a Gabriela? Yo puedo decir que es mi pequeño rayito de sol. No puedo quejarme. No la cambiaría por nada de este mundo. Al principio tú dijiste que estabas segura de que Dios tenía un propósito con su vida. ¿Todavía tú piensas que Dios tiene un propósito con Gabriela? El propósito de todo esto, no lo sé. No lo sé, no lo sabré, quizás no lo sabré nunca. Pero Él lo tiene, Dios tiene un propósito. Créanme, yo no cambiaría la decisión que tomé de seguir con mi embarazo y de tener a mi niña por nada en el mundo. Y no cambiaría Gabriela por ninguna otra en este mundo. Absolutamente. Muchas gracias, Sonia, por respondernos desde Italia y gracias por este testimonio de confianza en Dios en medio de las debilidades y creer que Dios tiene un propósito con tu hija, a pesar de todas las circunstancias por las que ella y ustedes han pasado. Gracias de nuevo. Tenemos hoy aquí la grata compañía de dos personas muy especiales, la licenciada Milka Ascensión de Naut y la licenciada Oanny Jiménez de Brown. Ambas son madres, ambas tienen un precioso testimonio, cada una de ellas, de lo que han recibido de parte de Dios y cómo lo han recibido, y de eso queremos hablar. En el contexto de la introducción de la vida, quién la regala y para qué las regala. Muy bienvenidas, es bueno tenerlas aquí y quiero empezar haciéndoles una pregunta. Tengo entendido que ustedes tienen niñas, ya señoritas, que vinieron con algunas incapacidades. Cuando ustedes recibieron la noticia, ¿qué pasó con sus vidas? ¿Cuál de las dos quiere empezar? Yo puedo comenzar Okay. diciéndole que mi hija tiene 26 años,
que realmente es una bendición de Dios y que cuando nació no lo vi así, porque el Señor tuvo que trabajar conmigo. Pero realmente mi hija, a los 3 días de haber nacido, ya yo sabía que tenía la condición, porque inmediatamente nació, el médico vino y me dijo, ay Dios mío, ya había recibido mis hijos anteriores, y me dice, ¿qué problema? Y como que él se cayó. Ahí mismo a mí me dio de todo. Inmediatamente él me dijo eso, a mí se me hizo un nudo en la garganta y en el pecho. Fue algo impresionante. Fue como una cosa que me transformó la vida. Y yo comencé con un llanto profundo que no paraba. Mi madre, que me acompañaba en ese momento, me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar hasta que esté viva. Pero eso me dio más dolor. Fue algo desesperante. En la clínica donde yo estaba, había una enfermera que realmente era cristiana y ella fue a orar conmigo. Pero ella me oraba y yo como que en mi dolor y mi desesperación, yo no oía mucho, pero ella iba y me oraba. 3 días después, cuando ya yo me voy con mi hija, yo pensaba, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Es un fracaso. Yo me sentía derrotada totalmente. Pero cuando yo iba por el malecón, que iba pues, en esa ruta para llegar a la casa, algo pasó en mi vida. Vino es como cuando realmente el Espíritu Santo entra en la vida de una persona. Y yo fui transformada. A mí se me quitó el dolor del pecho, a mí se me quitó el dolor de la garganta, a mí llegó una paz que yo no puedo explicar cómo fue. E inmediatamente todo cambió para mí. Fue algo que yo me recuerdo todavía y de verdad que fue algo impresionante. Cuando yo llegué a la casa ya yo estaba bien, ya yo estaba feliz. El Señor ya lo había hecho. Yo estoy ahora segura, ahora que conozco al Señor, yo estoy segura que el Señor lo hizo. ¿Qué hizo qué? Que hizo el milagro de que yo aceptara a mi hija realmente como venía y que yo fuera feliz con ella con una condición. ¿Cuál era el diagnóstico que tenía la niña? El síndrome de Down. Ok. ¿Tú habías sabido antes de nacer que ella venía? No lo sabía. Lo supe cuando ella nació. Y que incluso en el momento que lo supe, vinieron tantos pensamientos a mi vida, vinieron tantas frustraciones y tantas cosas. Y el Señor, cuando trajo sanidad a mí, también cambió todos los pensamientos, porque inmediatamente yo comencé, por ejemplo, algo que no se me olvida, fue que yo pensé, bueno, si mi hija mayor cuando tenga 18 años, 19, yo y vaya a la universidad, yo le tengo que comprar un carro. Pues si mi hija no controla esfínteres, yo lo uso en Pampers. O sea, el Señor permitió cosas así, tan marcadas. Y tan prácticas. Y tan prácticas ahí mismo. Fue algo impresionante. Y yo llego a mi casa feliz, mi esposo me está esperando, que nosotros vamos mucho a Asua, que yo soy de Asua, y él tenía un viaje, pero lo había dejado porque yo estaba tan mal que él no iba a ir. Y yo le dije, mira, te puedes ir porque yo no tengo problema. ¿Cómo? No, te puedes ir que yo estoy bien. Llegando a la casa, la enfermera que me había visto salir, me vio tan mal que me llamó por teléfono para ver cómo yo estaba. Ella no podía entender que ella me decía, ¿cómo tú estás? Bien. Y la niña, bien. ¿Y tú cómo tú te sientes? Bien. Y tú estás triste. No, yo estoy bien, gracias. Pero tú te sientes bien. Sí, yo estoy muy bien. O sea, mi vida fue transformada, el Señor transformó mi vida con esa niña hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, Oagni, ¿qué ocurrió contigo cuando recibiste la noticia? Bueno, mi caso es un poco diferente, porque cuando yo recibí a Lía, los doctores no notaron nada anormal en Lía. Nosotros nos fuimos a la casa y cuando fuimos a la primera cita que se le hace al bebé a los 15 días, le dijimos a la doctora de que notábamos que Lía tenía una piernita más larga que la otra. Bueno, ahí entonces le hicimos una radiografía y efectivamente Lía había nacido con la cadera izquierda luxada. Fue ahí que comenzamos a notar que las cosas con Lía no estaban bien. Nosotros como pareja y como familia lo aceptamos en amor. Claro, fue un camino de desesperanza y
de incertidumbre porque no sabíamos, los doctores no sabían, al día de hoy no sabemos cuál es el diagnóstico de Elías. Pero fuimos poco a poco viendo las dificultades de la niña y entonces fuimos en su tiempo, fuimos haciéndole estudios y muchísimas otras cosas que no sabíamos cómo manejarla en ese momento. Lo que he entendido es que ha sido en el proceso de su vida que tú y tu esposo han estado viendo las dificultades. ¿No lo supieron antes tampoco? No, no lo supimos. Y al nacer tampoco hubo evidencias. Los médicos nunca dijeron nada. No. Ok. ¿Cómo ustedes han estado procesando en esos primeros años, cómo estuvieron procesando ese descubrimiento? Muy bien. Yo le decía a la hermana hace un rato que yo entré en una lucha de poder con Dios. Explícanos eso. Sí, porque yo me sentía muy autosuficiente. Cuando Elías llegó a mi vida, yo tenía 21 años. Yo acababa de terminar mis estudios universitarios con honores y había acumulado muchos conocimientos para yo poder desarrollarme profesionalmente. Y me sentía fuerte y cuando Elías llegó yo, claro, con dolor, pero dije no, me hice un propósito a mí misma de sacar mi hija de ese estado. Yo dejé mi vida, que para mí era perfecta, a un lado y me puse a tratar de sacar a mi hija de ese estado. Pero en el camino no veíamos los resultados que esperábamos, porque Elías no mejoraba. O sea, Elías no terminaba de avanzar lo que invertíamos en tiempo, en esfuerzo, no era lo que ella nos devolvía en su mejoría. Fue entonces cuando el Señor me llamó y comencé a entender que los propósitos de Él no eran los propósitos míos y que Elías, aunque fuera una niña especial, tenía propósitos eternos en el Señor. Vamos a hablar de eso, de ese aspecto, de ese propósito eterno. Se parece a lo que leímos al principio, de que Dios le decía a Jeremías antes de que yo te formara, en el seno de tu madre yo te conocí y te puse por profeta. Hay un propósito. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Estamos aquí dialogando, como dije hace un rato, con las señoras Milka y Oanni, dos madres que tienen hijos especiales. Oanni, ¿cómo ocurre en ti este proceso que tú hablabas hace un rato al encontrar que según crecía Lía, tu hija, iban dándose cuenta de que tenía algunas deficiencias y que tú te empeñaste en hacerlo y hacerlo creyendo que con tu esfuerzo era suficiente? Al darte cuenta que no, ¿qué pasa ahí? ¿Qué clase de emociones llegan a tu vida? Bueno, cuando comienzo con mucho ímpetu a ponerle terapia, salía a todo tipo de doctores, se le realizaron varias operaciones, no recibía ese resultado que yo esperaba. Entonces ahí comencé a desgastarme emocional y físicamente. Yo cerraba mis ojos y veía oscuridad, porque no estaba obteniendo lo que yo quería en el momento que quería. Entonces ahí entré en un proceso de tristeza, de desesperanza, y ahí conozco al Señor. Ahí el Señor me aparta para Él y comienza a instruirme y a mostrarme que mis caminos no eran sus caminos. Y llegar a ese punto, es decir, cuando el Señor te toca de esa manera, ¿qué ocurre en ti? ¿Hay apertura hacia Dios? ¿Aceptas su voluntad? ¿Cómo cambia tu vida en ese momento? Bueno, lo primero que cambia es mi visión, mi oración, porque yo le pedí al Señor que sanara a Lía, pero el Señor en su grandeza me mostró que Lía no estaba enferma, que Lía tenía una condición y que había que aceptarlo y que en ella había propósito, así como ella era. Propósito, esa palabra es clave en el contexto en que estamos estudiando, ¿no? De lo que le dijo a Jeremías.
¿Qué entiendes tú que es propósito para Lía, de Dios para Lía? Lo que yo entiendo del propósito para Lía es que ella tiene una función en nuestra familia, que yo no la entiendo en su justa dimensión. En ese momento yo quería propósitos humanos, pero ahora sé que Lía tiene propósitos eternos y no me interesa realmente el detalle de una vida funcionando como funciona el mundo, sino lo que ella trae a nuestras vidas, la bendición que Lía trae a nuestras vidas por medio de su discapacidad. Y en ese sentido, ¿tú también ves propósito en lo que Dios ha permitido a la familia de ustedes? Definitivamente, Olfa. Porque Dios ha trabajado el amor, la tolerancia, el dominio propio. Tavera, los jóvenes y niños con síndrome de Down necesitan ser escuchados, necesitan ser amados. Y el Señor ha permitido que nosotros tengamos una joven feliz. Feliz porque la hemos entendido. Feliz porque mi esposo, que es muy hiperactivo, se ha tenido que bajar. Mis hijos han tenido que bajarse. Nosotros hemos aprendido a amar a una persona con una condición. Entonces, definitivamente, quizás si Tavera no estuviera en mi vida, quizás mi matrimonio no funcionara. Yo estoy casi segura que una de las cosas que ha permitido que nosotros estemos unidos ha sido Tavera. Es decir, que lo que parecía una dificultad se convirtió en una bendición. En una bendición. Así es. Para ustedes, cada una de sus hijas es un núcleo de unión. Así es. En la familia. Así es. Sí, mire, Olfa, en mi familia fue algo realmente, como son las cosas del Señor, fuera de serie, porque nosotros recibimos el apoyo, tanto de la familia de mi esposo como mi familia, los amigos. Esto no fue una misión mía, hoy hablamos de las madres, pero esto fue una misión de nuestra familia, unida, luchando a favor de que Lía pudiera salir de ese estado. Y así mismo Dios fue ocupando el lugar en todos los corazones de nosotros, porque Lía era mi primera hija, pero era la primera nieta, era la primera bisnieta. Es decir, es toda una familia pendiente de ese ser humano. Y hoy en día todo el mundo, por quien pregunta, es por Lía, y todos tienen un espacio en sus casas donde Lía pueda estar. En el caso mío, Olfa, yo le puedo hablar con el corazón. Muchas veces, Chito, mi esposo, me dice, mira, yo por Tavera, tú y yo no podemos jamás separarnos. Es hasta que estemos vivos. O sea, Tavera ha venido a unirnos para siempre. Es increíble. Y el Señor trabajó conmigo 3 días después de ella haber nacido. Pero el Señor siguió, porque yo no sabía que era el Señor que estaba trabajando conmigo. Y en momento, en lo humano, yo como psicóloga, yo quiero aplicar todas las técnicas que conozco. Y quiero decir, bueno, yo voy a llegar, ya la voy a sacar adelante haciendo esto y haciendo otro. Y llega un momento que yo hago así, digo, wow, pero yo sola no puedo. Y de verdad que yo pude ver que sin Dios yo no podía. Y eso ha sido tan marcado en Tavera, que cuando mi hija tiene una conducta desajustada, ella se pone la mano en la cabeza y ora y dice, Señor, pon orden en mi cabeza. Wow, eso sí es precioso. Ella, y muchas veces estamos en un sitio y ella sale corriendo y va al cuarto y se postra y dice, ya mami, el Señor me organizó. Amén. Precioso. Es una cosa precioso, eso es increíble. Las personas que conviven conmigo y los amigos de la iglesia que van a mi casa lo han vivido. O sea, es una cosa increíble. A Tavera yo he podido, y yo me he dado cuenta, realmente yo he podido ayudar a la organización de Tavera porque el Señor me ha ayudado y porque yo he sido guiada por el Señor. Ese es tu testimonio también. Pero claro que sí, o sea, sin el Señor yo estaba buscando las cosas del mundo. El Señor organizó mi vida primero, organizó mi visión con respecto a Lía y ha organizado mi familia durante estos 20 años. Si entiendo bien, una de las cosas que se destaca en el testimonio de ustedes es que Dios es quien las
les da paz, aceptar su voluntad ha enfocado sus vidas, ustedes han abierto su vida a Dios. Amén. Y eso ha traído bendición no solo a la familia en completo, sino al niño, a las niñas. Eso ha traído bendición a sus vidas. Así es. ¿Podremos entonces decir que cualquier madre que esté pasando por una situación como esa, si entiende que Dios, el dador de la vida, ha permitido que esa experiencia venga a su vida, también es Él el que pudiera ayudarla o ayudar a los padres a seguir adelante, a sembrar, a creer que Dios puede hacer ese milagro que quiere hacer en la vida de la familia, como familia? Definitivamente, Olfa. Yo a veces, cuando hablo con las madres, y como está el mundo ahora, que te dan un diagnóstico y tú quieres ya abortar ese hijo porque viene con una condición. Si no lo sabía y el niño llega, tú no sabes qué hacer, o tú comienzas a buscar de expertos en todos los sitios para tú buscar las técnicas que te permitan criar ese hijo. Yo puedo decir que nosotros, el Señor provee las técnicas en nosotros. Si nosotros amamos esa criatura como ella por Dios, porque no fui yo que la hice así. El Señor hizo el sordo y el mudo. El Señor hizo tu hijo y mi hija con una condición. Él lo sabía que venía así. Y Él sabía porque él sabe por qué lo mandó así. Si nosotros entendemos eso y buscamos la dirección de Dios y le pedimos a Dios sabiduría para criar nuestros hijos, Él va a dar todas las herramientas. Yo no digo como psicóloga que no creo en la ciencia y que no haya que estudiar, pero a mí particularmente, más que lo que yo aprendí en la universidad, el Señor me enseñó para la crianza. En la otra universidad. En la otra universidad. Y si yo ahora me dijeran, mira, tú debes volver a estudiar para que tú, si se te presenta otra situación, tú lo harías. Yo digo, no, yo cojo la palabra, yo cojo la Biblia y ahí yo sé que voy a encontrar respuestas. Y yo estoy segura que voy a encontrar todas las técnicas y todas las herramientas para yo crear una niña con una condición especial. Déjenme hacerle una pregunta bastante fuerte. Ustedes, si tuvieran oportunidad de haber sabido que las niñas venían con ese problema, ¿hubieran permitido que la niña siguiera adelante, que el embarazo siguiera adelante, o lo hubieran, como se dice ahora, interrumpido? ¿Hubieran abortado? No, para nada. Para nada. Y yo no sé, le voy a ser honesta, yo para nada, pero ahora es que no, cerrado, es que no me interesa ni hacer el estudio antes. Es que ahora está muy de moda, que a tantos meses vamos a ver si viene con una condición. En mi caso, yo no haría ni siquiera el estudio. ¿Y tú? Definitivamente no. Le comentaba a la hermana de que tengo la experiencia de cuando venía nuestro segundo hijo, estábamos viviendo fuera del país, en los Estados Unidos, por cuestiones de trabajo de mi esposo. Y la genetista que atendía a Lía me sugirió que le hiciéramos una miosintesis para saber cómo venía el bebé, para que nosotros decidiéramos si queríamos continuar o no el embarazo. Nosotros como pareja, como familia, decidimos que no, porque no nos interesaba saber el estado genético de nuestro hijo. Lo íbamos a recibir con el mismo amor que recibimos a Lía y con el mismo amor que seguimos recibiendo a nuestros demás hijos. Ustedes saben que ustedes dos son de la minoría en este tiempo, quiero decir, de la minoría que piensa en que la vida que Dios pone en sus vientres es una vida preciosa y que Él sabe, porque es el dador de la vida, ¿para qué la permite de eso? Es decir, ¿para qué la permite así? Como le decía Jeremías, yo te conocí antes de formarte. No es un desconocimiento para Dios cuando un niño viene con tal o cual cualidad o tal o cual condición. En este tiempo, ustedes saben, durante décadas hemos estado siendo programados, mencioné hace un rato a esta señora, una de las tantas que ha influenciado poderosamente en el mundo para que la mujer pierda su capacidad de saberse madre en el tiempo en que el niño está completo y el niño no está completo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden darle a través de este medio a
a muchas madres y padres que están luchando con esta situación, algún consejo, alguna herramienta que pueda ayudarlos a entender que su hijo o su hija es un regalo de Dios. ¿Qué tú dices, Juani? Bueno, mire, Orfa, yo tengo una cita que impactó mi vida. Ella impactó mi vida cuando yo más desesperada estaba y quisiera leérsela. Sí. Es en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y lo que sí puedo decirles es que deben entregar su vida al Señor y el Señor se encargará de enderezar ese camino conforme a su voluntad. ¿Cómo te afectó eso? ¿Qué tú entendiste con bienaventurado el varón que cuando es probado resiste la prueba? ¿Qué tú entendiste? Que nuestra vida no es como la pone el mundo. Nosotros vinimos aquí con un propósito y debemos seguir esos propósitos del Señor. Y que cuando el Señor se complace en que nosotros hacemos las cosas como Él entiende que debemos hacerlas, entonces vamos a ser bendecidos por Él. ¿Eso te dio fortaleza? Me dio fortaleza, claro que sí, de saber que mi prueba iba a ser vista delante del Señor, que no iba a pasar desapercibida, sino que el Señor estaba viendo cómo yo manejaba el tema de mi hija y cómo lo aplicaba en mi vida, para entonces de ahí saber qué tipo de ser humano era yo. Y cuánto Él puede hacer con ese ser humano que se deja moldear en sus manos. Amén. ¿Y tú? Mira, definitivamente, yo por ejemplo ahora, yo tengo, después que yo conozco al Señor, mi vida ha sido transformada totalmente, porque el Señor hizo algo y yo no sabía que era Él que lo estaba haciendo, pero ahora el Señor hace cosas en mi vida que yo estoy segura que es Él que la está haciendo, y yo por ejemplo hago cosas que yo digo, Señor, ¿qué tú harías? Y para mí todos los días es un aprendizaje. Yo le decía ahorita hablando con mi hermana aquí, que por ejemplo yo voy hasta corregir a Tavera y yo inmediatamente pienso, ¿qué haría Dios? Es un freno. Yo inmediatamente pienso, wow, y cambio la forma. La forma humana en lo que yo voy, en como yo la voy a abordar, es cambiada. Yo tengo un freno inmediatamente. Y muchas veces, que es algo que pasa mucho en mi familia, mi hija grande me dice, mami, cuando estaba chiquita me dice, ¿qué es lo que tú le dices que la ceda? Y ahora mis amigas me dicen, pero yo quisiera que tú me digas al oído lo que tú le dices a ella para que ella cambie. Y yo sé que es el Señor que lo hace, porque yo he aprendido a ni siquiera corregirla y mirarla por mi propia cuenta. Y recomiendo a las madres, óyeme, hay que buscar de Dios para criar un hijo especial. Pero ¿quién es un hijo especial? El hijo que te llegó, no importa que tenga una condición. Porque una condición marcada como síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, ok, pero el otro es tan especial como ese porque Dios lo creó especiales. Nuestros hijos son especiales. Entonces, es buscar, es como, mira el Señor, sin ti no puedo criar. No hay técnica para criar sin ti. Hacemos una pausa. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Hemos estado dialogando con dos madres, las señoras Milka y Oanni, acerca de este regalo que recibieron de parte de Dios y que han tenido que cuidar de forma especial porque son dos niñas que Dios permitió que nacieran con ciertas discapacidades. Y quiero empezar este segmento con algo que vi durante muchos años. Parte de mi vida la dediqué a trabajar con niños con dificultades en el aprendizaje. Así que tuve que ver sordos, niños con problemas, síndrome de Down, niños con muchos problemas. Y una de las cosas que notaba continuamente y con las que teníamos que trabajar era con padres y madres totalmente desesperados porque entendían que era o un castigo o una maldición de Dios o una vergüenza tener un hijo así
y se resistían a eso. De hecho, vi parejas, y ahí está la literatura, no solo lo que he visto, sino los estudios de padres que se divorcian porque no quieren tener un hijo así. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué ustedes podrían decir a padres y madres que en este momento posiblemente estén pasando por esa tristeza y amargura, ese resentimiento? ¿Alguno de ustedes peleó con Dios? Sí, claro que sí, claro que sí. En su momento yo pensaba que las cosas iban a terminar, que el cuento iba a terminar de otra forma. Y el Señor me mostró que el final del cuento, Él era quien tenía esa potestad de saber cómo iba a transcurrir nuestra vida, que nuestra familia, de ser diseñada por mí, por mi esposo, de una forma, ya había sido transformada, porque recibimos a Lía y lo recibimos a Él. Entonces Él le dio la dirección. No te niego que vienen muchas dificultades. No le niego que a veces uno puede sentir vergüenza, indignación, la gente te aborda, pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que ese ser humano forma parte de nuestras vidas y que somos una familia con necesidades especiales, sí, pero gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, y uno se adapta y uno vive con la esperanza de que algún día eso no va a ser, porque cuando vayamos al cielo ya Lía no va a tener esas dificultades y nosotros vamos entonces a sentirnos orgullosos porque cumplimos con nuestro deber y le dimos espacio a un ser humano con limitaciones físicas. Bueno, Olfa, en mi caso, yo les recomiendo a los padres que cuando le llegue un hijo con una condición etiquetado, yo diría etiquetado porque todos son especiales, como dije ahorita. El hijo es una bendición. No es para, si viene con una condición especial o etiquetado con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, es un problema. Los padres a veces comienzan a acusarse uno y acusarse el otro. Si fue por ti, si fue por mí. Oiga, no fue usted que lo hizo, fue Dios. Ustedes simplemente fueron instrumentos que el Señor utilizó para tener ese hijo. Entonces, vamos a buscar la manera de cómo educar, de cómo recibir ese hijo en amor, y Dios lo va a hacer. Acerquémonos al Señor, dejemos de acusarnos. En mi caso, Ataveira también ha sido una bendición, y creo que la unión de mi familia ha sido producto del nacimiento de Ataveira. Yo pienso que tenemos que unir más la familia, pensar que cuando tenemos una familia, no vamos a recibir en la familia lo que nosotros queremos, es lo que Dios mande a esa familia. Y lo que Dios mande a esa familia, como decía mi hermana, hay un propósito con ese ser humano, hay un propósito con esa criatura, hay un propósito con ese hijo. Y nosotros lo que tenemos es que amarlo. Yo siempre digo, y me río, vamos a ver primero la persona y después la condición. Y en este caso, vamos a ver el hijo y vamos a amar al hijo, no vamos a amar la condición, ahí no vamos a rechazar, porque la condición nadie la va a amar, Olfa. Nadie va a querer una condición, pero va a amar al hijo. Ama al hijo, como dijo el padre, y ya, ahí mismo ya el problema está resuelto. ¿Tú ibas a decir? Sí, sabes que hablando aquí hay una situación, que es que en la vida tú tienes un modelo de familia según el mundo, y hay un modelo de familia según Dios. Para uno poder hacer ese cambio, lo primero que tiene que hacer es acercarse al Señor. Y el Señor te muestra cuál es ese modelo, que no lo conocemos, porque eso no es lo que nos han enseñado. Yo me crié en una escuela de monjas y sabía que Dios existía y sabía que Dios había creado el mundo, pero no sabía que Dios era mi Salvador y que Él había enviado a su Hijo para salvarnos a todos y que Él tenía un modelo de vida para nosotros. Ahí es que radica el tú ver las cosas según el mundo. Ahí vas a rechazar tu hijo, ahí es un estorbo, ahí no te deja continuar tus planes, no puedes seguir una vida estilo Hollywood, pero el Señor tiene planes de verdad de bendición para los que vemos entonces la vida que Él nos tiene preparado.
entender que la vida, conforme a lo que dijiste, te impactó de ese versículo, que la vida tiene sus problemas, tiene sus males y sus bienes. Y que no siempre los hijos vienen sanitos o vienen sin condiciones, sino que a veces, como todo ser humano, pudiera ser que ese hijo naciera con una dificultad. El entender eso cambia la óptica, porque se recibe lo que Dios nos envía y se recibe sabiendo que hay una bendición que Él traerá a nuestras vidas, aun cuando el hijo o la hija tengan ciertas dificultades. Eso va a ayudar a que la familia se una, no que se divida. Así es. A que la familia progrese en amor, aprenda a ser edificada en amor, no a rechazar al que tiene una necesidad. Eso está totalmente en contra del mundo en que vivimos, que se nos ha enseñado durante décadas, que la vida tiene que ser una vida perfecta, que la vida debe ser una vida sin problemas, y que cuando algo tiene problemas o alguien trae problemas, hay que descartarlo. Entonces, eso ha hecho que generaciones crezcan desechando todo lo que sea dificultad o parezca dificultad. Así es. Por eso en este tiempo no encontramos ese espíritu de abnegación, de sacrificio, de entrega, de aceptación, que es lo que va dando forma al ser humano genuino. El ser humano genuino no es el que nació sin problemas, sino el que aún a pesar de sus problemas puede seguir adelante, porque encuentra apoyo, encuentra una atmósfera de hogar donde se ama a pesar de. Olfa, yo quiero decir algo muy importante, y es que quizás cualquier persona puede en un programa cualquiera hablar de estas cosas porque la estudió, porque se la imagina. Y es muy bonito un terapeuta, un psicólogo venir a decir, a darte pautas, pero yo tengo mi hija con 26 años viviendo con ella y soy feliz con ella. O sea, yo estoy hablando de lo que yo he vivido, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Es mucho más que lo que cualquier experto puede decir. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos, es una esperanza para cualquier madre, porque nosotros la tenemos. Es nuestra vida que el Señor ha permitido que seamos felices con hijos especiales. ¿Qué tú puedes decir ya concluyendo acerca de eso? Ese punto es muy importante. No se habla de algo que se importó, sino algo que viven ustedes. Sí, es una vivencia del día a día. El Señor se manifiesta a diario en la vida de todos y más en una casa con un niño especial. Y uno aprende a ser feliz con sus limitaciones. El Señor tiene propósito con todo y realmente es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida que le doy gracias a Dios y mi familia también de poderla vivir. Yo les agradezco muchísimo el que hayan querido participar, porque el testimonio de ambas puede ser de gran ayuda a madres y padres que están atravesando por diferentes situaciones y a toda una generación que está subiendo con unos antivalores que no les permiten entender que la vida tiene momentos muy dulces y también tiene momentos no tan dulces, pero que cuando Dios está, Amén. Dios endulza, Dios da el amor que necesitamos, Dios nos abriga. Ese es el mensaje que el Señor realmente quiere que llegue a nuestra nación. Les doy gracias por estar presentes. Gracias a usted. De verdad que queremos darle gracias a Dios, porque el que el Señor permita que nosotros podamos hablar de nuestras experiencias puede ser algo muy importante para algunas madres que en este momento están en aflicción por una situación. Nosotros decimos que en el Señor hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Qué buena manera de terminar. En el Señor hay esperanza. Con Dios, la vida es una vida diseñada por Él. Sin Dios, es una vida que cualquier cosa, no necesariamente el que el niño o la niña hayan nacido con ciertas desventajas, en Dios nuestras vidas se completan. Amén. Él tiene el poder para hacerlo. Le damos gracias a Dios por haber estado con estas mujeres valientes que pueden hoy hablar de esto y con ustedes. Dios los bendiga.